Cuando las lágrimas se convierten en esperanza. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza los cristales, como si quisiera entrar y unirse a las lágrimas que caían sobre el rostro de Elena. Sentada en el suelo de su habitación, abrazaba una fotografía desgastada. Era la última imagen de su esposo antes de que una tragedia lo arrancara de su lado. Aquella noche, ella no oraba, solo susurraba un ¿por qué?, que se perdía en la oscuridad. Durante meses, el silencio había sido su único compañero. Las paredes, frías y vacías, parecían hablarle de todo lo que había perdido. Su fe, que alguna vez fue un fuego ardiente, ahora era apenas una chispa moribunda. Si Dios está aquí, ¿por qué me siento tan sola?, se repetía mientras la tormenta rugía afuera. De repente, un trueno estremeció la casa. Y en medio de ese estruendo, una voz suave, imperceptible para cualquiera, pero clara como el agua para ella, susurró en lo profundo de su alma: «No estás sola, hija mía». Elena se quedó inmóvil. No era producto de su imaginación, algo sagrado había atravesado su dolor. Se levantó lentamente y buscó su Biblia, que llevaba meses cerrada. Con manos temblorosas, la abrió al azar y sus ojos se posaron en Isaías 41:10. «No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa». En ese momento, las lágrimas no fueron de tristeza, sino de alivio. Algo en su interior comenzó a reconstruirse. Elena no sabía cómo, ni cuándo, pero comprendió que Dios estaba allí, incluso en las noches más oscuras. La historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es un eco del alma, un recordatorio de que incluso cuando el mundo parece derrumbarse, la voz de Dios puede atravesar cualquier silencio. Hoy, quiero que camines conmigo por el sendero de Elena, una mujer que descubrió que en la noche más oscura, el cielo puede brillar con una luz que no viene de este mundo. Quizás tú también hayas sentido el peso del dolor, la pérdida o el miedo. Tal vez te has preguntado, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Esta historia es para ti. No es casualidad que hayas llegado a este vídeo. Yo creo que Dios te trajo aquí para recordarte algo que tu corazón necesita escuchar. En el transcurso de este relato, veremos cómo un alma quebrantada puede ser restaurada, cómo las promesas eternas pueden levantar a alguien que pensó que ya no tenía fuerzas, y cómo un simple versículo puede cambiar el rumbo de una vida. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, Cuando Dios habla. Aquí compartimos historias que tocan el corazón, que nos acercan más al Padre y que nos recuerdan que su palabra sigue viva y poderosa. No olvides darle me gusta a este vídeo para que más personas puedan recibir este mensaje de esperanza. Y, por favor, cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este vídeo. Me encantaría saber hasta dónde está llegando esta familia de fe que crece cada día. Prepárate, lo que vas a escuchar no es solo una historia, es un encuentro. Y quizá, al final, tú también escuches la voz que cambió la vida de Elena para siempre. La última noche de silencio. La noche caía como un manto pesado sobre la ciudad. El murmullo de la lluvia se mezclaba con el lejano eco de autos que cruzaban calles empapadas. Elena miraba por la ventana, observando cómo las gotas dibujaban caminos irregulares sobre el vidrio. Aquella soledad no era nueva. Era su compañera desde hacía exactamente un año, desde la mañana en que el teléfono sonó para darle la noticia que cambiaría su vida para siempre. El accidente había sido rápido, sin advertencias, sin despedidas. Una curva peligrosa, un camión fuera de control y, en un instante, el hombre con el que había compartido sus sueños ya no estaba. Desde entonces, su casa se había convertido en un museo del pasado, donde cada objeto parecía guardar la respiración para no romper el silencio. Esa noche, como tantas otras, Elena encendió una vela en la mesa del comedor. No era por falta de electricidad, sino porque la tenue luz parecía más acorde a su estado de ánimo. El reloj de pared marcaba el tiempo con un tic-tac que se sentía como una cuenta regresiva hacia nada. En su corazón, el vacío era más que ausencia, era un eco constante de preguntas sin respuesta. Se había alejado de la iglesia, de sus amigos y hasta de su propia Biblia. Si Dios me amara, ¿por qué permitió esto?, murmuraba una y otra vez. Afuera, la tormenta crecía. El viento aullaba entre las rendijas de las ventanas y un trueno hizo vibrar los cuadros en la pared. Elena se abrazó a sí misma, como si quisiera protegerse de algo que no entendía. Fue entonces cuando, en medio de ese estrépito, sintió una presencia. No era física, pero llenaba la habitación con una paz extraña y, a la vez, inquietante. Cerró los ojos y, en ese instante, una frase se grabó en su mente: «No temas, yo estoy contigo». Su respiración se detuvo por un segundo.
No era su voz interna. Aquello sonaba diferente, como si viniera de un lugar muy profundo, más allá de lo humano. Asustada y confundida, se levantó para buscar su Biblia. Estaba cubierta de polvo en la estantería. Con manos temblorosas, la abrió sin un destino fijo y sus ojos se encontraron con Isaías 41:10. Al leerlo, sintió un calor en el pecho, como si esas palabras fueran escritas para ella, en ese momento exacto. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Las lágrimas comenzaron a fluir, pero eran distintas. No eran de desesperación, sino de algo nuevo, algo parecido a la esperanza. La habitación, antes oscura y fría, parecía más ligera. La vela titilaba, proyectando sombras que ya no parecían amenazantes, sino acogedoras. Esa noche, Elena no durmió mucho. Se quedó sentada, leyendo página tras página, como si estuviera reencontrándose con un viejo amigo que había esperado pacientemente su regreso. Cada versículo era como una gota de agua cayendo sobre un suelo seco y agrietado. Sin saberlo, esa fue la última noche en que el silencio sería su único acompañante. Algo había cambiado. Dios había roto la barrera invisible que ella había levantado entre su dolor y su presencia. Y aunque el camino hacia la sanidad sería largo, Elena dio su primer paso, aferrándose a la promesa de que no caminaría sola nunca más. El amanecer que trajo respuesta. El amanecer llegó tímidamente, como si también tuviera miedo de irrumpir en aquel nuevo capítulo de la vida de Elena. Los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas, pintando de dorado el borde de la mesa donde aún reposaba la Biblia abierta. La tormenta había pasado, pero en el aire quedaba ese olor limpio que solo la lluvia deja atrás, un aroma que parecía susurrar promesas de renovación. Elena se levantó despacio. Sentía el cuerpo cansado, pero el alma un poco más liviana. El eco de la voz que escuchó en la noche todavía resonaba en su mente. No temas, yo estoy contigo. Esa frase se repetía como un latido constante, un recordatorio de que tal vez no estaba tan sola como había creído. En la cocina, preparó una taza de café. El vapor se elevaba en espirales, y por primera vez en meses, notó que no tenía prisa en terminarlo. Quería saborear cada sorbo, como quien intenta aprender a vivir de nuevo. Afuera, los pájaros cantaban, y aunque siempre habían estado allí, esa mañana su canto parecía más claro, más vivo. Mientras desayunaba, tomó una decisión: volvería a la iglesia. No sabía cómo la recibirían después de tanto tiempo ausente, pero algo en su corazón le decía que ese era el siguiente paso. Sentía una mezcla de miedo y expectativa, como quien sabe que está a punto de abrir una puerta importante. Al llegar el domingo, el templo estaba lleno. El sonido de las voces cantando alabanzas la envolvió como un río. No podía contener las lágrimas. Era como si cada nota musical derribara otro ladrillo de las murallas que había levantado. El pastor subió al púlpito y comenzó a predicar sobre el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Elena sintió que esas palabras iban dirigidas exclusivamente a ella. Cada frase, cada pausa, era una caricia sobre las heridas que había ocultado tanto tiempo. Después del servicio, varias personas se acercaron a saludarla. Algunas habían orado por ella durante todo ese año sin saber si volvería. La calidez de esos abrazos le recordó que la comunidad de fe no es solo un lugar, es una familia que te sostiene incluso cuando no tienes fuerzas para pedir ayuda. Esa tarde, al regresar a casa, Elena encendió de nuevo la vela. Pero esta vez, no era un símbolo de tristeza, sino un recordatorio de que la luz siempre puede volver, incluso después de la noche más oscura. La Biblia permanecía abierta sobre la mesa, como invitándola a seguir explorando las promesas que había redescubierto. Antes de dormir, oró por primera vez en mucho tiempo. No fue una oración perfecta ni llena de palabras elaboradas. Fue simple, sincera y desde el corazón. Señor, gracias por no soltarme cuando yo te solté. Gracias por hablarme, incluso cuando no quería escuchar. Aquella noche, en lugar de soñar con el pasado, soñó con un campo lleno de flores, iluminado por un sol radiante. En su sueño, una voz le decía: lo que fue arrancado, será plantado de nuevo. Elena despertó con una certeza: Dios no solo había comenzado a sanar su corazón, sino que también tenía un plan para su futuro. La prueba inesperada. Pasaron algunas semanas desde aquel domingo en que Elena volvió a la iglesia. Su corazón estaba más firme, sus días más llenos de sentido. Sin embargo, la vida, con sus giros impredecibles, pronto le presentaría un nuevo desafío. Una mañana, mientras revisaba el buzón, encontró una carta del banco. La abrió sin pensar, y sus manos comenzaron a temblar al leer: aviso de ejecución hipotecaria. El corazón se le encogió.
El negocio que había iniciado junto a su esposo había quedado en pausa tras su muerte, y desde entonces los ingresos no eran suficientes. Ella había logrado cubrir lo básico, pero ahora la deuda acumulada amenazaba con quitarle el único lugar que aún llamaba hogar. Durante unos minutos, las viejas sombras regresaron. La tentación de dejarse caer, de rendirse, fue intensa. ¿Por qué ahora, Señor? ¿Por qué justo cuando empiezo a levantarme? La pregunta ardía en su mente, y la paz que había sentido en las últimas semanas comenzó a tambalear. Esa misma tarde, en la reunión de oración de la iglesia, decidió abrir su corazón y contar lo que estaba viviendo. Le costó mucho, porque no quería parecer débil otra vez. Pero cuando terminó de hablar, un silencio reverente llenó el salón. El pastor se acercó y dijo con voz firme, Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al escuchar esas palabras, Elena sintió un pequeño rayo de luz entrar de nuevo. No tenía idea de cómo se resolvería la situación, pero sabía que no estaba sola. Varios miembros se ofrecieron a ayudarla, algunos con dinero, otros con trabajo extra para que pudiera pagar la deuda. Esa noche, al llegar a casa, abrió su cuaderno y escribió una lista de todo lo que aún tenía. Un techo, una iglesia que la apoyaba, salud para trabajar, y sobre todo, la fe renovada. No era una lista larga, pero cada punto estaba lleno de significado. Decidió entonces que, en lugar de caer en la desesperación, usaría la prueba como una oportunidad para depender más de Dios. Comenzó a orar cada mañana, Señor, muéstrame el próximo paso, aunque sea pequeño. Yo caminaré. A los pocos días, recibió una llamada inesperada. Una amiga de la infancia, a quien no veía desde hacía años, le ofreció un trabajo temporal en su negocio. No cubriría todo lo que debía, pero era un inicio. Elena lo aceptó con gratitud, recordando que las grandes victorias suelen comenzar con pequeños avances. Mientras trabajaba, volvió a sentir la fuerza que había creído perdida. En cada cliente atendido, en cada tarea realizada, repetía en su corazón, Jehová proveerá. Y poco a poco, esa frase dejó de ser solo un versículo para convertirse en una convicción. Al final de ese mes, la deuda seguía allí, pero ya no la veía como una sentencia, sino como un desafío que afrontaría con la ayuda de Dios. Elena entendió algo profundo. La fe no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que, pase lo que pase, Él seguirá sosteniéndola con su mano. La puerta que no esperaba. El amanecer de un martes cualquiera trajo con él un aire distinto. Elena se levantó más temprano que de costumbre, como si algo en su interior la estuviera empujando a prepararse para un día especial. Hizo su oración habitual, agradeció por el nuevo trabajo temporal y por las pequeñas victorias que habían ido llegando. No imaginaba que ese día marcaría un antes y un después. Mientras trabajaba en la tienda de su amiga, entró un cliente que parecía observar todo con detenimiento. Era un hombre de cabello canoso, con mirada amable y un portafolio en la mano. Preguntó por un producto específico y Elena lo atendió con la cordialidad que había aprendido de su esposo. Durante la conversación, el hombre le preguntó si siempre había trabajado allí. Elena, con sinceridad, le contó que estaba en un empleo temporal y que antes administraba un pequeño negocio junto a su difunto esposo. Él escuchó con atención, como si cada palabra tuviera peso. Al despedirse, le entregó una tarjeta y le dijo, si algún día quiere retomar el rumbo de su propio negocio, llámeme. Creo que su historia y su forma de tratar a las personas pueden hacer una gran diferencia. Elena guardó la tarjeta sin darle demasiada importancia en ese momento. Esa noche, al llegar a casa, encontró su Biblia abierta en un pasaje que había leído días atrás, Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Sintió un escalofrío. A la mañana siguiente, oró con más intensidad. Señor, si esta es una puerta que tú estás abriendo, dame la valentía para cruzarla. Y decidió llamar al hombre de la tarjeta. Él respondió con entusiasmo y la invitó a una reunión para conversar sobre un proyecto. En esa reunión, Elena descubrió que él era dueño de una pequeña cadena de tiendas y estaba buscando a alguien para administrar una nueva sucursal. El local ya estaba equipado, pero necesitaba una persona con experiencia y valores sólidos para dirigirlo. Sus manos sudaban mientras escuchaba la propuesta. No era solo una oportunidad laboral, era como si Dios le estuviera devolviendo el propósito que creía perdido. El salario le permitiría pagar la deuda y, más aún, recuperar su independencia. Antes de aceptar, pidió un día para orar y meditar. Esa noche, de rodillas junto a su cama, recordó cada momento de oscuridad por el que había pasado y cómo, paso a paso,
Dios había traído luz. Con lágrimas en los ojos, dijo, «Sí, Señor. Si esta es tu voluntad, aquí estoy». Al día siguiente, aceptó el puesto. Mientras estrechaba la mano del empresario, sintió una profunda paz. Elena comprendió que las oraciones no siempre se responden como imaginamos, pero siempre se responden en el tiempo perfecto de Dios. De lágrimas a testimonio. Los primeros meses en la nueva sucursal fueron intensos. Elena llegaba temprano, organizaba cada detalle y se aseguraba de que los clientes se sintieran valorados. No era solo un trabajo, era su manera de agradecer a Dios por la oportunidad. Cada venta, cada sonrisa, era un acto de adoración silenciosa. Con el tiempo, la tienda comenzó a prosperar. Los ingresos crecían y, fiel a su compromiso, Elena destinaba una parte para pagar la deuda. Cada pago era un recordatorio de que Dios cumplía su promesa de suplir todas sus necesidades. Una tarde, mientras revisaba las cuentas, se dio cuenta de que estaba a solo un pago de saldar la hipoteca. La emoción fue tan grande que tuvo que cerrar la oficina para orar. Entre lágrimas, repetía, «Gracias, Señor, por no soltarme, incluso cuando yo solté todo». Al completar el último pago, recibió un sobre del banco confirmando que su casa era oficialmente suya. Se sentó en el sofá, sosteniendo el documento, y sintió un silencio sagrado llenar la habitación. No era el mismo silencio de soledad que había conocido antes, sino uno de gratitud y paz. Esa noche, encendió la vela que había sido testigo de tantas oraciones y promesas. La luz danzaba sobre las paredes, recordándole que la oscuridad nunca es eterna cuando Dios está presente. Elena decidió que su historia no podía quedarse solo en su corazón. Comenzó a compartirla en la iglesia, en pequeños grupos y luego en reuniones comunitarias. Cada vez que hablaba, veía ojos llenos de esperanza, personas que comprendían que las pruebas no son el final, sino el escenario para los milagros. Citaba siempre Isaías 41:10, el versículo que había abierto la puerta a su restauración. Decía, «Si hoy estás en tu noche más oscura, recuerda que yo también estuve allí, y Él me sostuvo». Poco después, fue invitada a dar su testimonio en un evento de mujeres. Allí, frente a más de 100 personas, relató cada detalle de su proceso. El dolor, las dudas, la voz de Dios, las puertas abiertas y la victoria final. Al terminar, muchas mujeres se acercaron llorando, agradeciendo por haberles recordado que no estaban solas. Elena entendió que su historia no era solo para ella, sino para fortalecer la fe de otros. Desde entonces, su vida se convirtió en un faro de esperanza. Aprendió que el propósito de sus lágrimas no era quebrarla, sino prepararla para consolar a los que lloran. Elena ya no solo sobrevivía, ahora vivía para testificar que cuando Dios habla, todo cambia. La historia de Elena no fue un camino recto ni fácil. Hubo noches largas, silencios que parecían eternos y pruebas que casi la hicieron desistir. Pero en cada paso, incluso en aquellos que parecían retrocesos, Dios estaba obrando en silencio, tejiendo un plan que ella no podía ver. Hoy, su vida es testimonio vivo de que el dolor no tiene la última palabra cuando se confía en el Señor. Ella aprendió que la fe no es una garantía de ausencia de problemas, sino una certeza, la certeza de que, pase lo que pase, Dios cumplirá su promesa de sostenernos. Elena sabe que su casa, su trabajo y su nueva misión no son fruto del azar, sino de la gracia y fidelidad divina. Y cada vez que mira la vela encendida, recuerda la noche en que escuchó esa voz. No temas, yo estoy contigo. Si hoy tú estás enfrentando tu propia tormenta, guarda en tu corazón esta verdad. Isaías 41:10 sigue vigente. Él está contigo, te fortalece y te sostiene. Y aunque no puedas verlo ahora, llegará el día en que mires atrás y digas, como Elena, cuando Dios habla, mi vida cambia para siempre.